Hay palabras que consuelan y hay palabras que despiertan. Jesús no siempre habló para calmar. A veces habló para desenmascarar. En este capítulo, no se dirige primero a pecadores evidentes, sino a quienes parecían más cercanos a Dios, pero estaban más lejos de su corazón. Mateo 23 no es un mensaje suave, es un espejo, y no todos soportan verse reflejados en él. Aquí, Jesús revela una verdad incómoda. La religión puede convertirse en el mayor obstáculo para conocer a Dios. Hoy entramos en uno de los discursos más intensos del Evangelio, no para señalar a otros, sino para examinar el corazón propio. Antes de confrontar directamente a los líderes religiosos, Jesús establece algo fundamental: la diferencia entre autoridad espiritual y coherencia espiritual. Y ahí comienza todo. Cuando la autoridad no camina con la verdad. Jesús se encuentra aún en Jerusalén. El ambiente es tenso. Las preguntas malintencionadas han quedado atrás, pero ahora él toma la palabra, y no para debatir, sino para declarar. El texto dice que Jesús habló a la multitud y a sus discípulos. Esto es importante. No fue un mensaje privado. Fue público, claro, directo. Jesús comienza diciendo que los escribas y fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, es decir, ocupan una posición legítima de enseñanza, tienen conocimiento, conocen la ley, saben citarla, saben explicarla. Jesús no niega su autoridad, pero sí cuestiona su vida, y entonces establece una línea que atraviesa todo el capítulo. Haced y guardad lo que dicen, pero no hagáis conforme a sus obras. Aquí Jesús separa dos cosas que muchas veces se confunden: enseñar la verdad y vivir la verdad. El problema no era lo que decían, el problema era que no lo vivían. Jesús revela algo profundo. Una persona puede hablar correctamente de Dios y aún así no caminar con Dios. Los fariseos enseñaban mandamientos, pero no los practicaban. Exigían obediencia, pero no mostraban misericordia. Cargaban a otros con normas, pero no levantaban ni un dedo para ayudar. La espiritualidad que Jesús denuncia aquí no es ignorante, es fría, es pesada, es distante. Ellos ataban cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponían sobre los hombros de los demás, no para ayudarles a caminar, sino para medir su superioridad. Jesús muestra que cuando la fe se convierte en una lista de exigencias sin amor, deja de ser camino y se vuelve peso. Y luego revela algo aún más delicado. Todo lo hacían para ser vistos. La fe se había transformado en espectáculo, en apariencia, en validación humana. Ensanchaban sus filacterias, alargaban los flecos de sus mantos, no porque amaran más a Dios, sino porque querían ser reconocidos como más espirituales. Jesús no critica los símbolos en sí, critica el corazón detrás de ellos. Porque cuando la fe se vive para impresionar, ya no transforma, solo actúa. Jesús habla de quienes aman los primeros asientos, los saludos en las plazas, los títulos honoríficos. No porque esos lugares sean malos, sino porque el deseo de reconocimiento revela un vacío interior. Y entonces Jesús hace una afirmación que rompe toda jerarquía religiosa. Uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Aquí Jesús redefine la grandeza. No es el que manda, no es el que presume, no es el que ocupa el lugar más visible. El mayor es el que sirve. Jesús no destruye la autoridad espiritual. La purifica. No elimina el liderazgo. Lo redefine. El liderazgo en el reino no se mide por cuántos te siguen, sino por cuántos cargas con amor. Y termina este bloque con una advertencia eterna. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No como castigo, sino como ley espiritual. Porque Dios no resiste al humilde, pero sí resiste al orgulloso. Lo que Jesús acaba de revelar no es solo un problema de conducta, sino de corazón. Ahora va más profundo. Muestra cómo la incoherencia espiritual termina endureciendo el alma y dañando a otros. La hipocresía que endurece el corazón. Jesús ya ha señalado la diferencia entre enseñar y vivir. Ahora expone la consecuencia inevitable de esa fractura interior, la hipocresía. La hipocresía no comienza con malas intenciones, comienza cuando alguien se acostumbra a aparentar. Los escribas y fariseos no dejaron de hablar de Dios.
Siguieron predicando. Siguieron orando en público. Siguieron citando la Escritura. Pero su interior ya no coincidía con su mensaje. Jesús los describe como personas que dicen, pero no hacen. Y esta frase no es un simple reproche moral. Es una radiografía espiritual. Porque cuando alguien repite verdades que ya no vive, su corazón comienza a endurecerse. Primero, se justifica. Luego se acostumbra. Finalmente, se ciega. Jesús muestra que la hipocresía no solo afecta al que la practica, sino a quienes están bajo su influencia. Ellos imponían cargas pesadas. No eran cargas que nacían del amor por Dios, sino del deseo de control. Reglas sin relación, normas sin gracia, exigencias sin acompañamiento. Jesús no rechaza la obediencia sin compasión, porque cuando la fe se convierte solo en exigencia externa, produce culpa, miedo y frustración, pero no transformación. Y hay algo más profundo aún. Los fariseos no solo no ayudaban a cargar esas cargas, ni siquiera entendían el peso que ponían sobre otros. El corazón endurecido pierde sensibilidad. Deja de percibir el dolor ajeno. Deja de escuchar. Jesús está mostrando que la hipocresía no es solo mentir a otros, sino mentirse a uno mismo. Creer que por cumplir formas externas, el interior no necesita ser confrontado. Pero Dios no mira como el hombre mira. Dios no se impresiona con discursos. Dios no se conmueve con apariencias. Dios mira el corazón, y cuando el corazón se acostumbra a aparentar, pierde la capacidad de arrepentirse. Eso es lo más peligroso de la hipocresía. No hace ruido, no se nota de inmediato, pero endurece lentamente. Jesús no está hablando aquí de pecadores conscientes. Está hablando de líderes convencidos de su propia justicia. Personas que ya no sienten necesidad de cambiar. Personas que ya no se examinan, personas que ya no escuchan corrección. Y por eso Jesús habla con tanta firmeza, no porque odie a los fariseos, sino porque ama demasiado la verdad como para dejarla secuestrada por la apariencia. Jesús revela que una fe sin coherencia termina alejando a otros de Dios. No porque Dios sea duro, sino porque su nombre es usado sin reflejar su carácter. Aquí el mensaje se vuelve incómodo, porque no se trata de señalar a un grupo histórico, sino de una tentación presente en todo tiempo. Cada vez que alguien habla de Dios sin permitir que Dios lo transforme, la fe se vuelve máscara. Y Jesús no vino a poner máscaras, vino a quitar velos. Este bloque nos deja una pregunta silenciosa, pero profunda. ¿Mi fe está formando mi carácter o solo mi imagen? Cuando la hipocresía se normaliza, surge algo aún más sutil. La fe deja de vivirse para Dios y comienza a actuarse para otros. Aquí Jesús expone el corazón que busca aplausos espirituales. Cuando la fe se vuelve espectáculo. Hay un momento en que la espiritualidad deja de ser un camino interior y se convierte en una puesta en escena. Jesús ahora va al centro del deseo humano, la necesidad de ser visto, reconocido y validado. Los fariseos no solo enseñaban, querían ser admirados por enseñar. No solo obedecían ciertos rituales, querían que todos lo supieran. Jesús menciona detalles aparentemente pequeños. Filacterias más anchas, bordes más largos en los mantos, lugares preferentes en banquetes, saludos públicos, títulos honoríficos. Nada de eso era pecado en sí mismo. El problema no estaba en el gesto, sino en la intención. Porque cuando la fe se usa para alimentar el ego, deja de apuntar a Dios y comienza a apuntar al yo. Jesús está revelando algo profundo. Es posible hacer cosas correctas por razones incorrectas. Es posible orar para ser visto, ayunar para ser admirado, servir para ser reconocido. Y cuando eso ocurre, la recompensa ya fue recibida, la aprobación humana. Pero el corazón queda vacío. Jesús observa cómo aman los primeros asientos. No porque sentarse adelante sea malo, sino porque el deseo revela una jerarquía interior. Quien necesita constantemente ser exaltado es porque no ha aprendido a descansar en la identidad que Dios da. Y entonces Jesús rompe el sistema completo de títulos religiosos. No os hagáis llamar rabí. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, ni seáis llamados maestros. Estas palabras no prohíben funciones, prohíben exaltaciones del ego. Jesús no está eliminando el liderazgo,
Está eliminando la idolatría del liderazgo. Porque cuando una persona ocupa el lugar que solo le pertenece a Dios, la fe se distorsiona. Jesús centra todo en una verdad simple, pero radical. Todos sois hermanos. En el reino no hay escalones para sentirse superior. Hay caminos para servir mejor. Aquí Jesús redefine completamente la grandeza. No es el que más sabe, no es el que más habla, no es el que más se nota. El mayor es el que sirve. Y servir no da aplausos, no da visibilidad, no da títulos, pero transforma el corazón. Jesús sabe que el deseo de reconocimiento es una tentación constante. Por eso no suaviza el mensaje. Porque una fe que vive del aplauso muere en el silencio. Una fe que necesita escenario no resiste la intimidad. Y Jesús vino a restaurar la intimidad con Dios, no a construir plataformas humanas. Este bloque confronta una pregunta profunda y personal. ¿Mi relación con Dios existe aunque nadie la vea? Porque cuando nadie mira, ahí se revela la verdad del corazón. Cuando la fe se vuelve espectáculo, deja de guiar. Y cuando deja de guiar, empieza a cerrar caminos. Ahora Jesús pronuncia palabras que no buscan aplausos, sino despertar conciencias dormidas. Hay palabras que no se dicen con suavidad, porque la gravedad del daño no lo permite. Jesús comienza a pronunciar una serie de ayes. No son insultos, no son arrebatos emocionales, son veredictos espirituales. El ay en labios de Jesús no es condena impulsiva. Es lamento, es advertencia, es dolor por lo que se ha torcido. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. La primera acusación es devastadora. Cierran el reino de los cielos delante de los hombres, no entran ellos, y tampoco dejan entrar a otros. Aquí Jesús revela uno de los pecados más graves de la religión mal vivida: convertirse en obstáculo en lugar de puente. No alejaban a la gente con violencia, sino con reglas mal entendidas, con exigencias sin gracia, con una imagen de Dios inalcanzable. Jesús muestra que el problema no era la ley, sino cómo la usaban. La fe que debía abrir puertas se había vuelto cerrojo. Luego Jesús denuncia otra distorsión profunda. Viajaban tierra y mar para hacer un prosélito, pero cuando lo lograban, lo hacían 2 veces más hijo de condenación que ellos mismos. No formaban discípulos con corazón transformado, formaban imitadores de su misma ceguera. Jesús está diciendo algo estremecedor. Es posible multiplicar seguidores y al mismo tiempo multiplicar el error. No toda expansión es crecimiento espiritual. Después Jesús confronta la falta de discernimiento moral. Habían aprendido a jurar, pero no a decir la verdad. Crearon jerarquías absurdas. Jurar por el oro del templo era más serio que jurar por el templo mismo. Jesús desmonta esa lógica. Porque cuando se pierde el centro, todo se vuelve confuso. Ya no importa la verdad, importa la apariencia de compromiso. Y entonces Jesús declara: guías ciegos. No porque no vieran nada, sino porque veían mal. Veían detalles minúsculos y pasaban por alto lo esencial. Colaban el mosquito, pero se tragaban el camello. Esta imagen no es exageración poética, es diagnóstico preciso. Se obsesionaban con reglas pequeñas, con tecnicismos religiosos, con lo externo. Pero descuidaban lo más pesado de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Jesús no elimina la obediencia, la pone en su lugar correcto, porque una fe que cuida detalles pero ignora personas ha perdido el corazón de Dios. Este bloque revela algo clave. La religión puede volverse peligrosa cuando se enfoca en controlar conductas en lugar de transformar corazones. Y Jesús no puede callar ante eso. No porque quiera humillar, sino porque quiere rescatar a quienes aún pueden escuchar. Después de mostrar cómo la religión puede cerrar el reino, Jesús va más adentro. Expone el contraste más peligroso de todos: aparentar limpieza mientras el interior se corrompe. Aquí el tono de Jesús no se vuelve más duro, se vuelve más preciso. Ya no habla de acciones externas, habla del interior humano. Ay de vosotros, que limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Jesús usa una imagen cotidiana: un recipiente limpio por fuera, pero sucio por dentro. Nadie bebería de él. Nadie confiaría en él. Y sin embargo, así vivían espiritualmente. La fe se había reducido a apariencia, a fachada,
a corrección externa, pero el interior, el lugar donde nacen las intenciones, estaba desatendido. Jesús no minimiza el comportamiento externo, pero deja claro el orden. Si el interior no cambia, lo exterior solo es actuación. Luego Jesús pronuncia una de las metáforas más fuertes del Evangelio. Sois semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera, hermosos. Por dentro, muerte. No es una exageración, es una advertencia. El sepulcro blanqueado era atractivo a la vista, pero seguía siendo lugar de muerte. Jesús está diciendo algo estremecedor. Una fe sin vida interior no solo está vacía, está muerta, y lo más grave, esa muerte se disfraza de santidad. Por fuera, justicia. Por dentro, hipocresía e iniquidad. Jesús revela aquí que el mayor peligro espiritual no es el pecado visible, sino la corrupción invisible. Porque el pecado visible suele generar arrepentimiento, pero la corrupción escondida se justifica. Ellos edificaban sepulcros a los profetas, honraban a los justos del pasado, decían, si hubiéramos vivido en aquellos días, no los habríamos matado. Pero Jesús expone la contradicción. Honran a los profetas muertos, mientras rechazan al profeta vivo. No persiguen con piedras, pero persiguen con rechazo, con orgullo, con dureza de corazón. Jesús les dice que así dan testimonio contra sí mismos. Son hijos de quienes mataron a los profetas, no por sangre, sino por actitud espiritual. Aquí Jesús muestra que la religiosidad puede venerar la historia, mientras rechaza la verdad presente. Amar lo que Dios hizo ayer, pero resistir lo que Dios está haciendo hoy. Y entonces Jesús declara algo que estremece. Llenad, pues, la medida de vuestros padres. No es una invitación, es una constatación. Cuando el corazón no se rinde, el rechazo se completa. Este bloque no acusa para destruir, advierte para despertar. Porque mientras haya apariencia, aún hay tiempo de arrepentimiento. Pero cuando la apariencia se vuelve identidad, el corazón se endurece por completo. Este bloque deja una pregunta que nadie puede esquivar. ¿Estoy limpiando solo lo que otros ven? ¿O estoy permitiendo que Dios transforme lo que nadie ve? Después de los ayes, no viene el silencio. Viene algo más fuerte. El lamento. Porque detrás de toda advertencia de Jesús, siempre hay un amor que quiso abrazar. Y no fue recibido. El lamento de Jesús. Cuando el amor llora por lo que rechaza, de pronto Jesús deja de hablar sobre los líderes y comienza a hablar desde su corazón. Ya no hay denuncias, no hay metáforas duras, hay dolor. Jerusalén, Jerusalén. El nombre se repite, no como acusación, sino como quien llama a alguien que ama profundamente. Jesús no está hablando solo de una ciudad, habla de un pueblo entero, de generaciones, de oportunidades perdidas. Jerusalén representa el lugar donde Dios quiso habitar, pero fue resistido una y otra vez. Jesús recuerda a los profetas enviados, mensajeros rechazados, voces silenciadas, verdades ignoradas, no porque fueran falsas, sino porque eran incómodas. Y entonces Jesús pronuncia una de las frases más reveladoras de todo el Evangelio. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Aquí se revela el corazón de Dios, no un Dios distante, no un juez frío, un Dios que quiso proteger, quiso cuidar, quiso abrazar, pero el amor no se impone, se ofrece. Jesús no dice no pude, dice no quisiste. El rechazo no vino de falta de amor divino, vino de resistencia humana. Y entonces viene una consecuencia inevitable. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, no como venganza, como resultado. Cuando la presencia de Dios es rechazada constantemente, el vacío es lo único que queda. Jesús no celebra ese desierto, lo lamenta. Porque el juicio, en labios de Jesús, siempre va acompañado de tristeza. El amor herido no deja de amar, pero respeta la decisión del corazón endurecido. Jesús termina anunciando que no volverán a verlo hasta que reconozcan quién es Él verdaderamente. No es un cierre definitivo, es una puerta abierta al futuro, porque incluso en el lamento hay esperanza. Mateo 23 termina así. No con victoria visible, sino con lágrimas contenidas.
Este capítulo nos deja una verdad profunda. Dios no busca religión perfecta, busca corazones dispuestos. No busca apariencia, busca rendición. No busca templos llenos, busca vidas abiertas. Y con este lamento, Jesús deja claro algo esencial. Todo el juicio que viene después nace de un amor que fue rechazado antes. Mateo 23 termina sin aplausos, sin milagros visibles, sin celebraciones. Termina con un lamento. Jesús no cierra este capítulo con condena fría, sino con el dolor de un amor rechazado. Después de denunciar la hipocresía, de desnudar la apariencia, de confrontar corazones endurecidos, Jesús deja claro algo esencial. Dios no se complace en el juicio, pero tampoco ignora la verdad. Este capítulo no fue escrito para señalar fariseos del pasado, sino para examinar corazones del presente. Porque la advertencia sigue viva. Es posible conocer la verdad y aún así resistirla. Es posible hablar de Dios y no caminar con Él. Mateo 23 nos recuerda que el reino no se hereda por apariencia, ni por títulos, ni por costumbre religiosa. El reino pertenece a los que se dejan transformar por dentro. Y aún así, incluso aquí, Jesús no cierra la puerta. Su último clamor no es de rechazo, sino de espera. Porque el mismo Cristo que advierte es el Cristo que aún llama. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo ignores. Permite que no solo te confronte, sino que te transforme. En el próximo capítulo, Jesús hablará del futuro, del fin, de señales y tiempos difíciles. Pero antes de hablar del fin del mundo, Él habló del estado del corazón. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si este contenido te edifica, te invito a suscribirte, a compartirlo y a seguir caminando con nosotros. Esto es Viaje a un Reino. Y la historia continúa.